Dentro de la experiencia del ser humano es importante ver el tema del desarrollo y el cómo este tiene que ser íntegro a nivel persona, a nivel experiencia, a nivel ser social y bueno, finalmente enfrentándonos a estos temas que como son las enfermedades, discapacidades. Y esto me lleva un poco al tema de la salud y quiero presentar al doctor Luis Gerardo Ugalde. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Amigo, colega, gran especialista académico, que nos acompaña de Homo Humus, que de entrada, como lo dice su nombre, me gustaría que nos platique acerca de su inquietud como profesional y como ser humano en hacer este cambio de conciencia en las personas. Mira, Homo Humus nació hace 8 años con la intención de contarle a los demás cómo podríamos intentar modificar nuestros estilos de vida, ¿no? Bajo la idea de que la ideología del sistema nos va haciendo paulatinamente más sociales y menos humanos. Hay un proceso de socialización que roba al proceso de humanización. Y precisamente este robo de la humanización tiene que ver con criterios de carácter escolar, familiar y de trabajo, donde se van ausentando elementos tan importantes de la vida como el arte, como la misma ciencia. De alguna manera hasta la religión ha perdido ese carácter profundo de búsqueda que podía en algún momento habernos emancipado de esta situación tan difícil. Homo Humus nace ahí, con la intención de divulgar una propuesta que se llama la teoría nocional. Esta teoría nocional lo que intenta es generar lo humano para desarrollar lo humano, ¿no? Es decir, construimos un axioma de arranque que dice por el humano desarrollo del humano. Es decir, el desarrollo en sí no es suficiente ni necesario, sino primero debe ser lo humano para desarrollar lo humano, para que se convierta en un proceso dinámico y dialéctico, ¿no? Porque si no, entonces lo humano se vuelve nada más pretexto para el desarrollo en sí. Y no se busca el desarrollo en sí, se busca lo humano. Es decir, lo humano como origen y lo humano como final. Por eso se llamó Homo Humus, del hombre a lo humano, el hombre hecho de tierra roja, el Homo Humus. Y eso es algo bello y que es simbólico y profundo y qué importante, Luis, como aterrizándolo, el ser humano, asumes que por ser humano pues funcionas como raza, como ser creado y no necesariamente estás manifestando que hemos perdido muchas cosas de cierta forma en el camino y el sentido y el entendimiento. Nuestra sociedad nos mueve rápido, tenemos personas con enfermedades y eso no permite de cierta forma vivirlo como fue desde la creación de un humano sencillo que habita de los instintos, de la supervivencia y de una toma de decisiones. En nuestros tiempos, un poco, Natalia, tú que estás del lado de la creatividad, de tomar el arte, ¿cómo podríamos mejorar el ser humano? Bueno, primero tenemos que observar al humano de una forma integral. Entonces, si hablamos de enfermedad, estamos hablando de que también necesitamos hablar de salud, ¿no? Y un estado de salud es un estado también de equilibrio, y si nosotros observamos al ser humano como ser íntegro, podríamos decir, tiene por un lado mente, cuerpo y espíritu, y en cuanto uno de esos tres partes está en desequilibrio, es cuando podemos empezar a hablar de que existe una posible enfermedad. ¿De qué forma podemos lograr profundizar este tema? Es observar qué parte en el ser humano está en desintegridad, qué parte del humano está en desequilibrio y cómo podemos reforzar esa parte para que vuelva a ser íntegro. Eso es importante, ¿no? Muchas veces tocamos el factor integral. Luis, ¿cómo tú haces esta labor de acercar lo integral o lo humano dentro de tu modus vivendi, dentro de los talleres o dentro de los círculos que has creado? Bien, gracias. Mira, nosotros partimos de una segunda idea y es que no nacemos humanos, nos hacemos humanos. Es decir, lo humano es un proceso, no una condición. Okay. Y como proceso en tal requiere de factores importantes que sería tiempo y dimensión. Lo que intentamos entonces es que en nuestros círculos de trabajo que hacemos con el Parlamento de Mujeres Mexicanas en una sinergia, los círculos lo que buscan es que las personas que asisten a él tomen conciencia de su participación como individuos en la sociedad
y de cómo a la vez ellos mismos se han desentendido de sí mismos y de la sociedad, en un ir y venir mutuo, ¿no? Este trabajo de los círculos, que se hacen una vez a la semana de manera comunitaria, permiten además la integración de los participantes de tal manera que se haga una dinámica muchísimo más tejida, como de red social, de tal manera que pronto todos empezamos a comprender qué es lo que no estamos haciendo, qué nos falta hacer como personas, como grupo y como estructura social generalizada. A eso nos dedicamos de alguna manera cada sesión. Y a partir de esa conciencia, porque son sesiones grupales, pero me imagino que los representantes son de sectores distintos, profesiones, edades, ¿qué beneficios comienza a haber a partir de adoptar, como tú dices, esta parte de ser humano, ¿no? Si es que de cierta forma la vamos aprendiendo. Como personas, empezar a generar una filosofía de vida. Lo más difícil para cada uno de nosotros es darnos cuenta que vamos caminando sin saber por qué caminamos, hacia dónde vamos y con qué vamos. Construir una filosofía de vida es sustantivo y sustancial para cualquier persona. Es decir, si el marketing social y el marketing comercial busca que las instituciones tengan una filosofía, ¿por qué las personas no tenemos nuestra propia filosofía? ¿Por qué nos tenemos que adscribir a un territorio ideológico donde quizá muchas de las nociones con las que esa ideología se orientan no estoy de acuerdo con ellas, o no me he dado el tiempo suficiente para saber que quizá en el fondo me son necesarias? Lo que sucede al final del seminario en cada uno de los círculos es que va cada quien asumiendo la noción con la que necesita aprender a vivir. Y la primera noción que se trabaja en los círculos es el amor. El amor en el sentido profundo de la palabra, es decir, intentamos desestructurar la noción del amor en el sentido romántico como nos los ha metido la publicidad y la televisión sin mala intención, valga una crítica social creativa, general, hasta en la vida cotidiana, ¿no? Yo te amo aunque no te conozca. Nunca me he preguntado por qué tendría que sentir esto por ti. Al modificar nuestra noción de amor, todo lo demás rápidamente se puede transformar, ¿no? El amor es transformador de la realidad, porque la ausencia del amor es la ausencia de la vida. Cuando nos sentamos entonces en los grupos y los individuos empiezan a captar esto y se dan cuenta que su noción de amor está de alguna manera muy trastocada y llena de defectos que los hace vivirlos de manera contraria a sí mismos, la realidad primero individual, luego familiar, luego de pareja, luego de comunidad, se va modificando de manera muy profunda, ¿no? Trastocando las relaciones y modificándolas de manera muy seria. A los círculos asiste gente desde nuestro seminarista más pequeña, tiene 7 años, la más grande que ha asistido con nosotros una temporada larga, 87 años. Empezó siendo evidentemente de carácter femenino, antes éramos 80-20, 80% mujeres, 20% hombres. Los hombres le temen mucho a este tema de conectar con sus sentimientos y sus emociones. Pareciera ser que del mundo nada más es racional. Sin embargo, el grupo que ahora se conformó dio un giro muy interesante que parece ser que además es generacional por la edad que tienen los muchachos, y ahora estamos 80-20, 80 hombres, 20% mujeres, y el diálogo cambió, ¿no? El diálogo cambió, porque estos muchachos ahora se dan cuenta de la necesidad de feminizar algunos de sus criterios de vida y abrirse a elementos como la creatividad o la toma de conciencia de la participación para cada quien de ellos, ¿no? Para un hombre le es muy difícil decirle a otro hombre, aunque sean muy cercanos, que se aman, porque tienen implicaciones de carácter sexual y entonces se viven reprimidos. En el círculo generalmente ocurre que un buen día los que fueron como amigos se dicen públicamente que nos amamos mucho porque nos respetamos lo suficiente. Claro.
Y es bien importante porque es todo un tema de concepción, de ir haciendo este cambio y de enfrentarnos a estereotipos que han sido insertados en nuestra mente. Bien importante, Luis, lo que comentas, y un poco este amor o esta seguridad, ¿cómo es que se lograría del lado de una terapia, ¿no? Porque al fin del día todo el mundo busca tanto la terapia como un reforzamiento, un fortalecimiento como ser humano. Sí, claro, es muy interesante la pregunta que nos podemos hacer nosotros mismos también. Existe un momento especial en todos nosotros cuando hacemos una actividad en la que perdemos la noción del tiempo, en donde estamos tan enfocados en algo, y puede ser desde la cocina hasta escribir, hasta escuchar música, y ese es un momento de profunda conexión. Si yo me pregunto cómo funciona eso en el paciente, entonces precisamente el momento en el que él se llega a conectar con su interior y olvidarse de su exterior, olvidarse del juicio que hacen las otras personas, olvidarse de lo que van a decir, de cuáles son todas las etiquetas que ha vivido toda su vida. En ese momento, él es una persona libre. Y en el momento de ser una persona libre, también él tiene esta libertad de amar, de amarse incondicionalmente, ¿no? Y es un momento muy bello, no puedo decir cuándo surge, depende de cada persona, pero una de mis partes es ayudarle a detectar ese potencial que probablemente él ya conocía, pero que él no había pulido. Es como un diamante que no se ha pulido. En el momento que él se permite realmente a conectar y a sacar, sin tener esa noción de tiempo, sin pensar en los demás, de realmente estar con él mismo, esos son los momentos de profundo amor y a donde yo veo también un cambio. Eso es muy valioso, ¿no? Porque tu trabajo implica en cambios que cambian al ser humano y que te permiten crecer y desarrollar. Vamos a estar siguiendo a Natalia Spetzman a través de los cintillos que aparezcan para conocer más de su trabajo y agradecerte mucho por enseñarnos un poco del arte terapia. Y nos vamos a ir a corte comercial para seguir platicando con Luis acerca del desarrollo humano y ciertas recomendaciones, tips y cambios que podemos adaptar en nuestro mejor día. Regresamos brevemente.